Venga, pues Correcto. vale, pues estoy grabando. Estoy aquí con Emilio Carrillo, que para mí es como un sueño cumplido. Me hace mucha ilusión compartir este espacio que llevo tanto tiempo sin compartir con personas a las que admiro. Yo a Emilio lo conocí en persona hace como un año y medio en San Cugat, en un evento en el que tuve el honor de cantar junto a mi amigo David Policarpo, que recitó un poema. Y bueno, la verdad que sentí una conexión ya a nivel personal muy profunda contigo después de haberte conocido por tus vídeos. Y me apetece conversar contigo. No tengo ningún guión, pero vengo de escucharte en una conferencia del sentido, del propósito de la vida sin sentido. Y vamos, es que me estaba retratando. Entonces yo creo que es un buen hilo por el que continuar para aquellas personas que se sientan identificadas. Así que muchas gracias por tu tiempo, sobre todo, lo primero, y por querer compartir conmigo. A mí, Emilio, me surge una primera cuestión. Tú llevas ya muchos años en el camino de la conciencia. A mí me gustaría saber cómo fue para ti el momento en el que tuviste que tomar una decisión que en principio da miedo de soltar algo que da aparente seguridad, que da aparente... no, a mí ahora mismo me parecería una locura, ¿no? Dar según qué paso, y sé que hay muchas personas que te habrán escuchado en el bloque anterior, pues habrán escuchado eso muchas veces, pero es como, ¿y cómo, no? O el precio que tengo que pagar a nivel de estrés o de miedo y todo esto es muy grande. Ujú, ¿Cómo fue esto para ujú. ti y qué puedes decir al respecto? Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por este compartir, por este diálogo y por abrirme tu casa, ¿no? A través de esta ventana online. Es un placer. Eh, lo que son los cambios desde el punto de vista de cambios de calado, de cambios de forma de vivir, de percibir la vida. En mi caso comenzó, curiosamente, en un año muy redondo, que fue el año 2000. Concretamente fue en febrero del año 2000, un viaje. Yo iba con mucha frecuencia a América Latina en esa época, y en un viaje a Uruguay, y en concreto en el contexto de la ciudad de Montevideo, pues sucedieron una serie de cosas, todas muy agradables, ¿eh? Ninguna desagradable para nada, no voy a entrar en detalle para no robar tiempo, y eso me llevó a cuestionarme cosas. Y de hecho, despertó en mí algo que ya seguro que estaba ahí, pero que estaba como durmiente. Me empecé a plantear cosas nuevas, empecé a poco a interesarme por cuestiones trascendentes que en mi vida habían desaparecido por completo. Como consecuencia de eso aparece o escribo un primer libro de temas espirituales, vamos a llamarlo así, tuvo como título Los Códigos Ocultos, es mi primera obra de conciencia, que es de marzo del año 2005. Y eso ya es como un albadonazo que me vaya lanzando a una nueva dinámica de vida. En ese momento, Pedro, tenía evidentemente amigos, amigas, pero en particular tenía un amigo bastante mayor que yo, para mí una persona de referencia en conciencia y en espiritualidad, ya fallecido, su nombre Ignacio Darnau de Rojas Marco. E Ignacio, fíjate lo que me comentó en un momento determinado. Estaríamos por el año 2007, Pedro, aproximadamente. Me dice, Emilio, no puedo sino animarte a que sigas el camino que has iniciado. No puedo sino animarte y ponerme a tu disposición para lo que yo pueda aportar. Ahora bien, sí es mi obligación el decirte algo. Van a pasar cosas en tu vida si sigues este camino que cuando sucedan, si ahora tú lo supieras, tu mente lo rechazaría. Porque cuando se empieza a vivir en conciencia, cuando se empieza a vivir recordando lo que acabamos de compartir de ese encuentro que tú dices que hemos tenido, ¿no? Cuando vamos viviendo más alineados con nuestro verdadero sentido de la vida y vamos dejando tantas cosas impuestas, tantos sistemas de creencias, tantas cosas que vienen de fuera, cuando eso lo vamos llevando a cabo, nuestra vida va cambiando, claro. Pero nuestra vida va cambiando en todo. El camino de la conciencia no es algo genérico, no es algo que tiene plasmaciones muy concretas, que tiene implicaciones muy directas en tu vida cotidiana.
Y avanzar por ese camino, ponerte en disposición de avanzar por ese camino, significa que inevitablemente en tu vida van a ocurrir cosas, cosas que ahora mismo, si las supiera, tu mente rechazaría. Pero te animo a que sigas el camino. Yo ciertamente seguí el camino, consiguiendo el consejo de Ignacio, pero lo que fue pasando en mi vida en los años siguientes me hizo recordar enormemente de lo que Ignacio me había advertido. Efectivamente, en mi vida se empezaron a caer cosas, cosas que a lo mejor yo no estaba dispuesto o no quería que se cayeran, pero se empezaron a derrumbar de una manera espectacular. Y bueno, ese derrumbe, entre comillas, me llevó a soltar, unas veces por obligación, otras veces por decisión propia, pero a soltar, a soltar. Y fíjate que cuando ya estaba soltando, por así decir, repito, tanto por imposición de la vida como por decisión propia, pues la vida me regala ya el no más, que fue un accidente que me llevó a estar muerto, entre comillas, a tener una experiencia cercana a la muerte el 29 de noviembre del año 2010, con un proceso de recuperación además que fue muy lento porque tardé 10 meses en poder volver otra vez a una dinámica de vida normal. Y bueno, pues claro, si yo todo eso que te estoy comentando lo hubiera sabido en ese año 2007, pues lo mismo me lo hubiera pensado, ¿sabes? Ignacio me advirtió, yo tuve el valor de tirar para adelante y le estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido de haber tirado para adelante porque sí, es verdad que las circunstancias aprietan, que el camino de la conciencia conlleva el soltar cosas que mentalmente cuestan trabajo, pero cuando eso se va recorriendo, poco a poco vas entrando, tú también lo sabes, vas entrando en una dinámica de vida mucho más plena, ¿no? Que es realmente vivir la vida, vivirla con plenitud y no hay en modo supervivencia. Mm. El pensamiento que me emerge es como, ¿y qué pasa con lo económico? ¿De qué voy a vivir? ¿No? Si de repente decido soltar ese trabajo, si de repente decido, em, no sé, aventurarme a algo que mi corazón me pide. Y por otro lado, ¿cómo diferencio entre no estar superando un reto que la vida me propone, que supone a lo mejor atravesar una resistencia, unas dificultades, o realmente tu corazón diciéndote que no es por aquí? Porque ahí la línea es muy fina, puede ser. Bien, eh, vamos a ver, con relación a esto último que compartes, ciertamente la línea es fina, pero muy frecuentemente el telón de fondo es el mismo. Es decir, a veces es tu voz, hay algo aquí que te está diciendo, esto no es, esto no es. Esto es importante, Pedro, el esto no es importante, porque muchas veces podemos tener dudas de lo que es, pero tenemos más claro lo que no es. Esto, mi admirado San Juan de la Cruz lo llamaba el neti neti, el neti neti. Esto no es, esto no es. A veces no sabemos lo que es, pero sabemos lo que no es. Y esto no es, ¿no? Entonces hay algo en tu interior que te dice, esto no es, ¿no? Y claro, vamos descartando lo que no es y finalmente nos podemos ir acercando a lo que es. Y efectivamente, a veces, como tú has dicho, es una voz interior. Pero a veces es, tú también lo has comentado, el entorno, la circunstancia, ¿no? Las circunstancias adversas. Todo se te pone cuesta arriba. Todo son complicaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues esas complicaciones, esas dificultades, sigue siendo tú mismo, pero estás hablando de fuera adentro. La voz interior es hablar de dentro hacia afuera. Y cuando son las circunstancias de la vida las que hablan, eres tú mismo que te estás hablando de fuera hacia adentro. Pero es importante darnos cuenta de que el telón de fondo es el mismo, Pedro. Somos nosotros mismos. A veces esa voz interior en nuestra dinámica de vida, en esta cultura, como cultura o incultura en la que estamos, ¿no? De culto a la velocidad, siempre corriendo, etcétera, esa voz interior es muy frecuente que no la escuchemos. En cambio, las circunstancias de la vida están ahí y no tiene otro remedio que darte cuenta porque son ahí como cosas que van apareciendo, que tú no sabes el porqué, que te van dificultando, que te van complicando, pero también es la vida la que te está diciendo esto no es. Para mí, yo los pondría en el mismo plano, en el mismo plano. No creo que estén en planos distintos ni que uno sea mejor o peor. Se habla desde dentro, lo podemos escuchar o no, y hablamos también desde fuera, y en este sentido la vida, que es nuestra aliada,
es la que nos va diciendo esto no es, esto no es. Más que el esto es, nos va diciendo esto no es, no, esto no es, y nos lo va diciendo desde el punto de vista de esas dificultades y esas complicaciones. Y con relación a lo primero que planteaba, que es también muy potente, me gusta decir que desde el punto de vista de nuestra mente, quisiéramos que el camino de la conciencia tuviera que ver a cómo Tarzán se desplaza por la selva. Yo creo que todos conocemos la figura de Tarzán y sabemos que Tarzán vivía en la selva y que tiene una capacidad para moverse con mucha rapidez por la selva. ¿Cómo lo hace? Pues gracias a los árboles. Hay muchos árboles en la selva que tienen colgaduras, ¿no? Las famosas lianas, y lo que hace Tarzán es que se agarra a la liana de un árbol, se impulsa y con ese impulso llega a otro árbol. Cuando va llegando al otro árbol, extiende la mano, coge la nueva liana. Cuando ha cogido la nueva, suelta la vieja, se coge con las dos manos la nueva y sigue con su impulso, ¿no? En el camino de tuyo y mío, en el camino del ser humano de conciencia, nos encantaría que esto fuera así. Es decir, que solamente soltamos lo viejo cuando ya tenemos cogido lo nuevo, ¿eh? Y ya cuando tenemos bien cogido lo nuevo, entonces sí, soltamos lo viejo y ya ¡prum!, seguimos nuestra avance. Bien, esto sería maravilloso, pero la conciencia no se mueve de esa manera. La conciencia implica y conlleva el que cuando tú vas cogido a algo y vas en dirección a algo nuevo, tienes que soltar por completo la vieja liana y entonces puedes coger la nueva. Como estés cogido, aunque sea con una mano, estés cogido a la vieja liana, la nueva liana no aparece, no aparece. Te puedes pasar toda tu vida así, cogido aquí, queriendo coger la nueva, pero la nueva no va a aparecer. Solo cuando sueltes, y claro, mentalmente eso origina falta de referencias, eso origina miedo, solo cuando no, cuando sueltes todo, entonces aparece la nueva liana. Esto conlleva, lógicamente, una confianza en la vida. Como no confíes en la vida, esto no se hace. Te vas a quedar todo el tiempo ahí pegado, ahí agarrado a lo antiguo. Y, sin embargo, hay una voz en nuestro interior, o la vida, como decíamos, desde el exterior, que te está diciendo, suelta, atrévete, confía, ¿no? Como le dice en la película Braveheart, Corazón Salvaje, como le dice el padre de William Wallace, interpretado por Mel Gibson, cuando William Wallace, el protagonista de la película, es un niño chico, un niño pequeñajo de 8 o 9 años, el padre le dice, William, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Pero claro, todo nuestro sistema de creencias, todos los influjos sociales nos llevan a todo lo contrario, nos llevan al miedo, nos llevan a la inseguridad y nos llevan a la desconfianza. Pero tenemos que tener claro el hecho de que el camino de la conciencia no es el camino de Tarzán. El camino de la conciencia obliga a soltar y cuando sueltas aparece lo nuevo, pero mientras que no sueltes, lo nuevo no suele aparecer. Dicho esto, no nos tenemos que traumatizar ni rasgarnos las vestiduras. El tener miedo, el tener temor, el tener desconfianza, no tenemos que rechazarlo. Cuando tú sientes, por ejemplo, pongo un ejemplo muy concreto, tu actividad laboral y tu actividad laboral percibes con claridad que no es, esto no es lo que hay algo en mi interior que me está reclamando, esto no es lo que yo de alguna forma puedo sentir por mis poros, esto no es. Con lo que empiezas a tener claro que esa actividad laboral no se corresponde contigo. Ahora bien, si sueltas esa liana, tu mente te dice, bueno, pero si suelto esta actividad laboral, ¿de qué voy a vivir? Porque esta actividad laboral me da unos recursos, me da unos ingresos, que es lo que me permite vivir con una cierta dignidad. No digamos ya, Pedro, cuando resulta que no solamente eres tú, sino que tiene además una serie de obligaciones familiares, ¿no? Con lo cual el tema se complica más todavía. No solamente soy yo, es que además de estos ingresos también están viviendo otras personas a las que quiero y forman parte de mi núcleo familiar. Todo eso lo complica más todavía. Pues bien, desde el punto de vista de estas situaciones, los maestros y maestras no son gente abstracta que estén ahí perdidos por el mundo. Ellos conocen estas situaciones, conocen cómo es la vida y nos han dado una serie de pistas de cómo actuar al respecto. Y lo que nos han dicho es algo muy, muy sencillo
y muy potente. Si tienes miedo a soltar, acéptalo, acepta ese miedo, pero no te autoengañes. Es decir, si tú estás ahí con la liana y esa liana te está quemando las manos porque no es lo tuyo y tú ya lo sabes, hablamos de una actividad laboral, pero podemos hablar de muchas cosas. Puede ser una relación de pareja, pongamos por caso. Pueden ser muchas cosas. Eso ya te está quemando en las manos, tú sientes que no es lo tuyo y hay algo en ti que te lleva a soltar, pero a su vez aparece aquí algo que te dice, ojo, ojo, el miedo, el temor a lo que puede pasar. Pues bien, cuando eso suceda, acéptalo, sigue agarrado porque tienes miedo, sigue agarrado, pero ojo, no te autoengañes, reconoce que sigues agarrado porque tienes miedo. ¿Qué es lo que suele hacer el ser humano, Pedro? Que se autoengaña en el sentido que dice, no, hombre, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo lo que estoy esperando es a que sucedan determinadas cosas que creo que van a suceder y cuando esas determinadas cosas sucedan, pues entonces suelto. En el ámbito laboral, por ejemplo, pues estoy haciendo gestiones, estoy moviendo hilos, he hablado con personas o estoy haciendo una formación en no sé qué y esa formación cuando la termine me va a permitir. Pues bien, cuando este tipo de cosas se le dice a un maestro, el maestro se ríe, porque sabes que te estás autoengañando. Tú lo que tienes es miedo. Y en lugar de reconocerlo, lo estás sustituyendo por otra palabra que también empieza por M, pero que es totalmente distinta. Lo estás sustituyendo por la palabra mañana. Tú en lugar de reconocer que tienes miedo, dices, miedo no, mañana, mañana, cuando pase esto, cuando pase aquello, cuando suceda no sé qué, cuando termine no sé cuánto. Vamos a ver, no te autoengañes. El quid de la cuestión no está en tener o no tener miedo. El quid de la cuestión está en no autoengañarte. Si tienes miedo, no lo disfraces de futuro, no lo disfraces de mañana. Llámalo miedo. Y nos dicen algo finalmente enormemente significativo. Cuando un ser humano reconoce que está agarrado a la liana por miedo, empieza la transformación, Pedro. Ya empiezan las cosas a cambiar. El reconocer lo que te está ocurriendo, el reconocer que estás agarrado a algo que te está quemando y que estás agarrado porque tienes miedo, eso ya es reevolucionario. Eso ya hace que ya en ti empiecen a moverse cosas. Ahora bien, no se va a mover nada si tú sigues agarrado a la liana pensando en el mañana. No te autoengañes. Fíjate porque esto es muy potente. Ese autoengaño elimina la capacidad de autotransformación. El reconocimiento de que se tiene el miedo abre las puertas del cambio, abre las puertas de la transformación. Es verdad, tengo miedo a dejar esta actividad laboral, tengo miedo a dejar esta relación de pareja, tengo miedo. Pues bien, el reconocer el miedo es ya el factor de impulso para que las cosas empiecen a cambiar. Ese reconocimiento del miedo es el primer empuje que vas a tener para que en un momento determinado suelte la liana y finalmente te enfrentes a esa dinámica en la que te faltan referencias, pero que confianza en la vida sabes que va a llegar lo nuevo. Mm. Me viene una imagen. Yo, digamos que me he incorporado al mundo laboral muy recientemente, así realizando una labor profesional con jornada completa. Soy profesor de alemán ahora mismo en una academia, estoy formando a jóvenes que se van a ir a Alemania, ¿no? Ya estoy empezando a tener mis primeros momentos de duda, ¿no? Mi pasión, como, bueno, como ya sabes, la música, ¿no? Y sin embargo estoy descubriendo en la enseñanza también algo que me abre una nueva ventana, ¿no? Pero creo que no es esta la forma, ¿no? Como estoy enseñando, que es de una manera muy intensiva, ¿no? Como en muy poquitos meses llegar a un nivel muy alto, ¿no? No sé qué. Y entonces, bueno, yo antes, como vivía una vida un poco más alternativa, no era consciente de las caras de la gente yendo a trabajar conmigo en el tren, ¿no? De las personas más mayores, trabajadoras, ¿no? Y, hostia, y lo veo y me doy cuenta de que la gente está muy mal. O sea, es que estamos muy mal. O sea, de verdad que hay... Antes no era consciente de eso, vivía a lo mejor más en mi mundo y me juntaba con otro tipo de personas, pero ahora que veo realmente, y estamos en un país como España, que dentro de lo que cabe
no sé, no hay tanta, bueno, hay pobreza, pero que no es un lugar tercermundista, pero veo a la gente y los veo con unas caras y yo voy allá pues, a trabajar y digo, pero qué sentido, o sea, qué sentido tiene lo que estoy haciendo si es que creo que hay algo mucho más importante ahora mismo a nivel mundial. Deberíamos de bajarnos de ese tren y juntarnos en un círculo y decir, bueno, ¿qué hacemos con nuestras vidas, no? Pero esto te lo comparto desde un lugar porque llevas muchos años compartiendo enseñanzas espirituales y yo me lo pregunto y te lo pregunto a ti, ¿tú crees realmente que hay como que hay una posibilidad de que el mundo que anhelamos tenga lugar? ¿O es simplemente una ilusión o algo que algunas personas queremos decidir vivir? O sea, hay una pregunta profunda ¿para ti tiene algún sentido esto? ¿Crees realmente que esos corazones se pueden abrir? La pregunta en sí ya me trae la respuesta, ¿no? Pero me apetece como poner esto encima de la mesa y compartirlo contigo. Hay veces que me dan ganas simplemente de mirar a la gente en el tren, de ver la belleza que hay detrás de cada uno de ellos y decir, tío, pero si podríamos salir ahora mismo de esta pesadilla, ¿no? Fácilmente si decidiéramos, para empezar a darnos cuenta de que el dinero no está relacionado con los recursos, ¿no? Que es una invención y tantas historias, pero bueno, ahí ya me voy. Simplemente despertar, ¿no? Y entonces, pues la pregunta sería como, ¿tú crees que ese despertar colectivo es posible? Antes, hace un momento, hemos comentado, Pedro, sobre no autoengañarnos, ¿verdad? Y oye, si hay miedo, pero no lo llames mañana, por favor. La importancia de no autoengañarnos. El ser veraces con nosotros mismos es una palanca de transformación. Ahora tú me planteas un tema, por ejemplo, con eso, las personas que van en los transportes públicos, desplazándose a su actividad laboral, eh, miles de millones todos los días en el mundo, ¿no? Estamos hablando de lo colectivo. En lo colectivo también pasa lo mismo. Es decir, en lo colectivo hay una especie de autoengaño que no es reconocer la realidad en la que vivimos. La realidad en la que vivimos, Pedro, y en esto soy contundente, es un infierno. Esta sociedad, este mundo que hemos creado con sus reglas, con sus normas, con todo lo que es su sistema en el sentido amplio, socioeconómico, político, institucional, tecnológico, militar, es un infierno. Y sin embargo, el ser humano parece que tiene una dificultad para reconocerlo. Es como si quisiéramos negar lo evidente. Y claro, mientras que neguemos lo evidente, difícilmente se puede poner en marcha el mecanismo de transformación, porque volvemos al tema de lo individual, pero ahora lo llevamos a lo colectivo, nos estamos autoengañando. ¿Cómo no darnos cuenta de que esto es un infierno cuando no podemos beber el agua de los arroyos y de los ríos? Que el aire de multitud de grandes ciudades donde viven cientos de millones, miles de millones de personas, casi no se puede respirar. ¿Cómo no darnos cuenta de lo que tú muy bien acabas de señalar? Y no es un juicio, es algo objetivo, es la cara de las personas cuando van hacia lo que van. Esas caras tristes, esas caras sombrías, donde no hay, ya no solamente es que no haya sonrisa, es que no hay luz. ¿Cómo no verlo? ¿Cómo no percibirlo? ¿Cómo no darnos cuenta que hemos convertido esto en una distopía que es en la que vivimos y a la distopía la queremos llamar lo normal? Esto es lo más grave de la distopía, considerarla normal. Algún día creo que por todas las circunstancias que estamos viviendo, cada vez somos más los seres humanos que nos damos cuenta, esto no es normal, esto es profundamente anormal. Y empezamos a darnos cuenta que una cosa es lo normal y otra cosa es lo frecuente, que no sé por qué diantres lo utilizamos como sinónimo. No, mire usted, hay cosas totalmente normales y que son muy infrecuentes. Y hay cosas muy frecuentes que son profundamente anormales. No confundamos lo frecuente con lo normal. Y vamos a darnos cuenta de que estamos en un contexto, yo lo llamo la vieja casa, que es una casa agrietada por todos sitios, que no tiene ningún tipo de sentido, sobre sistemas de creencias, sobre paradigmas, sobre patrones y sobre pautas de vida que son falsos, que se revuelven contra nosotros porque nos dañan. Y no solamente nos dañan desde el punto de vista
físico, que por supuesto también nos dañan desde el punto de vista espiritual, nos están dañando por todos lados. A partir de ahí, tú me has hecho una gran pregunta, oye, ¿y esto puede cambiar? En primer lugar, esto puede cambiar en el aquí y ahora de cada uno ya. Puede cambiar en el aquí y ahora de cada uno ya. Y de hecho, aquí ahora, entre los 8.000 millones de seres humanos que estamos compartiendo en este momento en el planeta, hay un número X, que yo desconozco el número, pero sé que los hay, el que sea, que ya viven de otra manera. Ya perciben la vida, ya ven la vida y ya la viven de otra manera. El simple hecho que tú has comentado como si tal cosa es un elemento de transformación enorme, que tú miras a esas personas que están sumidas en la tristeza, están sumidas en su mundo mental llena de preocupaciones y tú miras más allá. No te quedas solamente en la fachada, estás mirando hacia adentro, estás mirando a lo que está dentro de esa persona y hay algo en ti que está dentro de ti que de alguna forma quiere conectar, ¿no? Y quiere como enviar una fuerza, un amor, una vibración más alta a esas personas que tú estás viendo que lo están pasando mal. Eso ya en sí, Pedro, es de una enorme evolución, es de una enorme transformación. Cuando hablamos de vivir la vida de una manera distinta y transformar esto en otra cosa, tenemos que darnos cuenta que el primer peldaño que tenemos que subir es el de nosotros mismos. Es el de nosotros mismos, empezar por nosotros mismos. Los ojos nuevos para un mundo nuevo comienzan en ti. Y junto con eso, el tener conciencia de que hay más gente que están haciendo lo mismo. Y yo suelo aconsejar que busquemos a esas personas y que cuando nos encontramos a alguien en nuestra vida que tiene también ese mismo sentir, lo recibamos como un poderosísimo regalo de la vida. ¿Habrá algo más maravilloso que encontrarte con otra o con otras personas que tengan ese mismo sentir que tú? Personas que se estén dando cuenta que esto no es y que personas que se estén dando cuenta de que hay algo que nos lleva a vivir de otra forma y que modestamente, pero empezamos ya a vivir con práctica de vida cotidiana de otra forma. Todo esto tiene que ver con la transformación hacia algo nuevo. Y finalmente, Pedro, para completarlo, quiero también compartir contigo lo que nos enseñan las grandes tradiciones. Las grandes tradiciones nos indican con claridad que este ciclo humano, que tuvo un principio, tendrá un final. Y nos llaman a confiar en eso. Y nos llaman de alguna forma también a prepararnos para cuando eso suceda. Tiene que ver con algo que ocurre, que cada tradición lo llama de una manera distinta. En el ámbito, por ejemplo, de la religión islámica le llaman el ahora. En el ámbito de la religión cristiana le llaman la parusía. Pero nos hablan de que va a haber un momento en el que algo externo va a impactar sobre la humanidad y al impactar sobre la humanidad va a provocar un cambio de ciclo humano que ya estamos alimentando a aquellas personas que con mayor o menor intensidad nos estamos planteando lo nuevo. Y ese cambio de ciclo humano, Pedro, tiene que ver con un paso vibracional. El cristianismo habla con claridad de una nueva generación humana en una tierra restaurada. Lo que se nos viene a decir es que la madre tierra también tiene su proceso evolutivo, también tiene su proceso consciencial. Y va a haber un momento en el que la madre tierra, en su proceso consciencial, va a tener un paso vibracional que va a trastocar todo lo que conocemos como este sistema y a partir de ahí va a abrir las puertas a algo nuevo que no va a surgir por casualidad, sino que aunque no nos demos cuenta, ya estamos co-creando aquellos que estamos siendo semillas aquí ahora de lo nuevo. Yo sé que esto puede sonar así, como una película de ciencia ficción y que puede sonar excesivamente romántico, pero es lo que nos han enseñado los sabios y las sabias de todas las tradiciones. Confía, tú pon tu granito de arena, y no tengas ningún tipo de duda que cuando haya una masa crítica conveniente, sucederá. Y además, y termino, cuando analizamos la vida, esto es lo que sucede en la vida. Es decir, por ejemplo, toda la vida está formada por células. Nosotros mismos estamos formados de billones de células. Y las células nacen, se desarrollan y mueren.
pero no mueren realmente. Lo que hacen es dar lugar a la nueva célula. Y es muy curioso cuando se estudia lo que sucede en la célula vieja. Para mí esta humanidad es ya una célula vieja, obviamente vieja, que ya no da más de sí. ¿Qué es lo que sucede en una célula vieja? Lo que sucede en la célula vieja es que aparecen fuerzas creativas que cuando van cogiendo fuerza suficiente van a ser el germen, por yemación, por mitosis, del surgimiento de la nueva célula. Dentro de la vieja aparecen fuerzas evolutivas, fuerzas creativas que van a ser el acicate para el surgimiento de la nueva. Pero es curioso porque también la biología nos enseña que junto con las fuerzas creativas, que van a ser las impulsoras de lo nuevo, también aparecen fuerzas anquilosantes, fuerzas que se resisten a la evolución, fuerzas involutivas. Y nos enseña la biología que las fuerzas involutivas y anquilosantes, sin quererlo, no es su propósito, porque son involutivas y anquilosantes, sin quererlo, ayudan a que cada vez haya más fuerzas creativas y evolutivas. Con este conocimiento celular analizamos la humanidad actual. Y en la humanidad actual yo veo en lo macro lo que vemos celularmente en modo de lo micro. Yo veo que hay, por supuesto que sí, hay fuerzas anquilosantes, gente que quiere mantener privilegios, que se resisten a cualquier tipo de avance, que están aferrados a sistemas de creencias y paradigmas de la vieja célula, de la vieja humanidad, pero también hay cada vez más un número de personas que vamos configurando las fuerzas creativas que daremos lugar a la nueva célula. Y mira por dónde lo que esos que están ahí anquilosando, involutivos, están originando, que es dolor, que es sufrimiento, y eso no justifica lo que están haciendo, pero mira por dónde tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta distopía, tantas situaciones extrañas que estamos viviendo, están ayudando a que cada vez seamos más los que empezamos a ver la vida de una forma distinta. Porque las noches oscuras en lo individual y en lo colectivo son un factor de impulso de conciencia. Yo veo en esta humanidad que aparte de las noches oscuras personales, hay también, estamos viviendo noches oscuras colectivas, que tienen su razón de ser en el quehacer de aquellos que se anquilosan e intentan retener y mantenerse en sus privilegios. Pero mira por donde, aunque no lo quieran, esto está sirviendo a que cada vez más ranas vayamos saltando del agua que empieza a hervir, más ranas vayamos saltando y vayamos configurando esas fuerzas creativas que dará lugar a la nueva humanidad. Qué maravilla, Emilio, qué maravilla. Me encanta. Nos quedan 3 minutos y medio y yo no tengo mucho más que añadir. Eh, Me apetece cantar un cachito de una canción que pone eh, mucho, pone música a esto que acabas de decir. Hay poquito tiempo, así que aprovecho para darte las gracias por tu tiempo, Qué maravilla, muchísimas gracias. Qué porque bien. ha sido un regalo, ha sido un regalo. Salgo de aquí con la, con una sensación de confianza muy profunda que está dentro de cada uno. Y eso es un poco a lo que llamo con esta canción, que dice así. No estás tan solo, no estás tan loco, tu lucha no es única, no somos solo unos pocos, somos todos los que somos todo. Lanzo este mensaje, cógelo, ven con nosotros. Tenemos tanto que caminar, nos hartamos de sufrir, sabemos que luchar es paz mental por construir. Destruir barreras que nos limitan, saltar vallas, unir puentes, nos unifican. Entender que no hay diferencia entre tú y yo, que no soy especial, que vibramos en el amor, que somos unión, que no queremos más fronteras ni que vendan más mentiras por televisión. Juntémonos, no queda nada que perder, solo reconocer que no existe el ayer, que el mañana es un no sé qué ha de ser. Abandonamos los bloqueos, nos dejamos florecer y entendamos que no hay nada que reparar, que somos perfectos con todas nuestras cagadas.
que queremos sanar lo que quisimos esconder y mostrar nuestra belleza, sencillez, recordar que somos plenamente luz extendida por esta galaxia de tal magnitud que anhelamos sentirnos nuevamente en casa, sustituir la culpa por momentos de gratitud, regresar al útero de nuestra madre, sentir los pies en la tierra, la frescura del aire, permitir que el fuego arda sin alarde, que el agua con su lluvia lo apague bien amable, bendecir cada rincón de nuestro ser, traer luz a nuestra psique, perdonarnos y entender que no somos malos ni buenos, sino más bien niños inocentes deseando aprender, reprender el camino de vuelta al Edén, con un solo respiro embriagarnos de placer, rozarnos con otros cuerpos dispuestos a hacer el tiempo un cuento que no queremos creer, retroceder, comprender que no es avance, asfaltar prados verdes, edificar y recorrer. Por carreteras, no. El camino lo hacen mis pies, sendero de paso lento, paso a paso, de crecer. Merecer todos los frutos de nuestra tierra, dejarnos de guerras, de razas, corazas, gentes en patera. Mi casa es tu casa, no quiero fronteras. Qué maravilla. La verdad es que en la letra está todo, Pedro, absolutamente todo. En esta composición tuya hay que recogerla, tenerla siempre cerquita y repasarla de vez en cuando. Te lo agradezco muchísimo que lo hayas compartido, es una auténtica maravilla. Te lo digo de verdad, totalmente de corazón, de alma a alma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, por este compartir y